Nos encontramos aquí con el compa Max. Hola, buenas. Bienvenido. Bien, igual. Bueno, a propósito de este video es explicar un poquito un problema de poleas móviles, que es clásico de los cursos de dinámica, mecánica, etc. Y en el cual el paso que puede parecer el más difícil es encontrar la relación entre las aceleraciones de los cuerpos que están involucrados. En este caso, el bloque A, que vamos a suponer que sube por este plano inclinado, y el bloque B, que se deja caer por su propio peso. Si nos fijamos, este objeto está amarrado a esta cuerda, que al tirar, o sea, el cuerpo B al avanzar hacia abajo por su propio peso, tiene la cuerda tensada y por lo tanto tira de aquí. Pero esta polea se está enrollando la cuerda 2 veces. Por lo tanto, la aceleración de este cuerpo A no va a ser la misma que la del cuerpo B. En general estamos acostumbrados a que dos cuerpos estén conectados por extremos de la misma cuerda, pero en este caso no es así. Por lo tanto, va a haber una diferencia entre las aceleraciones, y la idea de este método es encontrar esa relación. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una suposición de que la polea es pequeña, ¿ok? O sea, su radio es despreciable y su masa también. ¿En qué se traduce eso? Se traduce en que esta porción que se ve aquí, que está en azul, no se considera como parte de la cuerda. Es decir, que podemos decir que la cuerda está como amarrada a un solo punto. Pero sin embargo ahí salen dos vectores de tensión hacia la derecha. No sé si se entiende eso. ¿Tú lo cachaste, Maxi? Sí, sí. ¿Todo ok? Ya, pues entonces si hacemos un diagrama de cuerpo libre sobre la polea, vamos a tener dos veces esta tensión 2 que apunta hacia la derecha, porque, bueno, en este caso el cuerpo está tensado, la cuerda está tensada hacia la derecha en el extremo superior y también está tensada hacia la derecha en el extremo inferior. Y por lo tanto aparecen estos dos vectores. Y además está la polea conectada con su centro con otra cuerda, que es la que está fija al cuerpo 1. Y por lo tanto, bueno, de acuerdo a la primera ley de Newton, este cuerpo no se quiere mover, ¿vale? Un cuerpo siempre quiere mantener su estado de reposo, pero como está siendo tirado esta polea y la cuerda se va a tensar, y entonces va a imponer una resistencia a moverse y que va a hacer que la cuerda se tense. Y por lo tanto va a Disculpa. haber esta fuerza hacia la izquierda sobre la polea. ¿Se entiende bien eso? Sí, disculpa. Siempre van a ser iguales las tensiones que actúan sobre la polea. Estas dos, Las que sí, sí, porque pertenece a la misma cuerda. Estamos utilizando ya. la convención de que las cuerdas son ideales, no tienen masa y son inextensibles. Y todas esas Ya. suposiciones te llevan a la conclusión de que la fuerza es igual en lo mismo, en todos los puntos de la cuerda. Por lo tanto, Ya. estas dos van a ser iguales. O sea, para cualquier punto que yo considere en la cuerda, la tensión va a ser la misma. Por lo tanto, si considero estos dos puntos, voy a tener dos veces la misma fuerza. Ah, ya. Gracias. Ahora, si elijo esto como el eje X, entonces voy a tener esta relación. ¿Sí? Una aplicación de la segunda ley de Newton. Quiere decir que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre este objeto tiene que ser igual a la masa del objeto multiplicado por la aceleración que éste adquiere debido a que se le están aplicando todas esas fuerzas. ¿Vale? Pero como estamos considerando que la polea es pequeña y su masa es despreciable en comparación a los otros dos objetos, entonces podemos decir que esto es prácticamente cero, porque 0 por un número constante es 0, y entonces nos va a quedar esta relación entre las tensiones.
¿Entiendes eso? Sí, sí. Vale. Y ahora se quedó pegada esta cosa. Ya, ahí está. Bueno, ahora, no siempre se hace así lo que voy a hacer ahora, pero para conveniencia de lo que vamos a hacer después, lo voy a desarrollar de esta manera, que es, en lugar de considerar que el cuerpo está colgando, voy a pensar que lo estoy jalando a través de esta misma línea recta que define esta cuerda que está acá. ¿Sí? Ya. Entonces roté el sistema un poquito, de tal manera que todo me quede en una sola dimensión. Y esto que estaba acá colgando, ahora aparece aquí. ¿Sí? Es un sistema Sí. análogo, ¿vale? En vez de que este cuerpo caiga sobre su propio peso con una fuerza igual a m por g, ¿cierto? Sí. Voy a pensar que lo estoy tirando horizontalmente hacia la derecha con una fuerza igual a m por g. Ya. ¿Ya? Entonces, con esto lo que hago es reducir el problema a un problema de una sola dimensión. ¿Ya? No siempre se hace así, pero por conveniencia de la última parte que vamos a tratar, que es decir, por qué este método realmente funciona, dar una demostración un poco técnica de por qué funciona este método, nos conviene dejarlo así expresarlo como si fuera un problema en una sola dimensión. ¿Vale? Lo único que hay que Ya. considerar es que en vez de que el objeto esté colgando por su propio peso, se está tirando con la misma fuerza m por g, pero en esta dirección. Y así tenemos un problema equivalente. ¿Ya? Ahora lo que hice también aquí es ignorar un poco la aceleración o sea, la masa A, y solo voy a considerar el movimiento de la polea pequeña. ¿Bien? Y eso es simplemente porque la polea pequeña con el cuerpo A están conectados por una cuerda inextensible y por lo tanto los dos aceleran al mismo ritmo. Claro. Ya. Entonces da lo mismo si yo encuentro la aceleración de A o encuentro la aceleración de la polea porque son iguales. Entonces el problema se reduce a esto, pues encontrar cuál es la relación entre la aceleración de la polea y el otro cuerpo que le llamamos B. Claro. No va a influir que exista una masa A dentro de este sistema análogo, Mm, considerando. no, porque el análisis que hacemos acá, desde aquí en adelante, es solamente para la relación entre la aceleración del cuerpo B y de la polea. Ya. Lo que sigue después es hacer el diagrama de cuerpo libre de A, y ese que sí contiene la tensión 1. Y ya Ya. tenemos esta relación de acá. ¿Entiendes? O Ah, sea, ya. esta que está aquí. ¿Cómo relaciona la fuerza que siente B con la fuerza que siente A? Y entonces ahí vaya a poder relacionar la masa A pesar de haberla negado por aquí, en este paso. Ya. Ok. Entonces, por lo general se hace este paso. Es decir, como esta cuerda B, esta cuerda que une este punto que está fijo acá, con el cuerpo B, siempre tiene el mismo largo porque es una cuerda inextensible, podemos escribir esta relación, ¿vale? Donde L1 es la porción que va desde la polea, o sea, la cuerda que está arriba, la parte de la cuerda que está arriba le llamo L1, y a la parte de la cuerda que está abajo le llamo L2. ¿Se escuchó bien o no? Porque pasó una micro por afuera. Sí, sí. La idea es definir esta relación y darse cuenta que el valor de L es una constante porque siempre la cuerda va a tener el mismo largo, como es inextensible. Sin embargo, L1 y L2 son dos variables, porque imagínense que yo estoy tomando el cuerpo B y lo estoy corriendo o desplazando hacia la derecha, ¿vale? Y entonces este punto también se va a mover a la derecha. Y ese es todo el Claro. objetivo del problema, pues encontrar cuál es la relación entre el movimiento de B y el movimiento de la polea. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta que L1 y L2 son variables, pero su suma siempre es una constante. Claro.
Vale. Entonces, una vez que hacemos Entiendo. eso, se puede definir este sistema de referencia. ¿Ok? Defino un eje aquí, que le llamo el origen, y entonces elijo estos dos vectores, uno que apunta hacia, o me da la posición de la polea, y el otro me da la posición del cuerpo B. Y convenientemente podemos elegir este vector H, ¿sí? Que es un vector constante, ¿se fija? O sea, esta distancia entre el Sí, origen y el punto donde está amarrada la cuerda siempre va a estar fijo. siempre va a estar fijo. ¿Siempre se va a poder reducir el problema a un sistema similar a este? Sí, siempre se Ya, puede escribir el problema como un problema unidimensional y dejar un eje fijo y definir estos vectores. ya, Uno tiene que tener un poco de imaginación de repente porque acá, acuérdate que rotamos el sistema. En claro, principio era así y después lo dejamos así, ¿cachai? Entonces uno tiene que tener ahí, jugar un poco con su imaginación y ver cuál es el sistema equivalente. claro. Ya, pues. Entonces, teniendo en cuenta que L es igual a L1 más L2, podemos usar estas posiciones que definimos en este sistema de referencia para escribir L1 y L2 en función de estos vectores. ¿Sí? Y está dado Sí, por esto que está acá. Se fija que el L1 era esta distancia que está acá, desde la polea claro. hasta donde apunta el vector B. Entonces, tendríamos que tener el vector B y restarle esta porción. Ese, claro, para solamente tener la distancia de la cuerda. Sí, pues la cuerda que está arriba. Claro, Y lo mismo se puede hacer para la cuerda que está abajo. Es decir, esta distancia h que es fija y le quitamos la porción xp. Y entonces tenemos lo que apunta desde aquí hasta aquí. claro. Ok. Entonces, reemplazamos esto en nuestra ecuación y nos va a quedar algo así. Y después nos recordamos que tanto L como H son constantes. Y por lo tanto, cuando aplico la derivada sobre la ecuación, esto se me hace 0 y esto se me hace 0. Claro, Y me va a quedar la derivada de esta variable menos 2 veces la derivada de esta variable. claro, Y esa derivada representa la velocidad, porque es la primera derivada de un vector que es una posición. Entonces su primera derivada es una velocidad. Y si vuelvo a aplicar la derivada, voy a obtener, bueno, esto que está aquí, que es la segunda derivada, que representa la aceleración del cuerpo B. ¿Sí? sí, Y la otra representa la aceleración de la polea. Y entonces obtenemos esta relación. AB es igual a 2 veces la aceleración de la polea. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las relaciones entre el movimiento de los cuerpos, cómo acelera B con respecto a la aceleración de la polea. Y como habíamos dicho, debido a que la polea con el cuerpo A están conectados mediante una cuerda inextensible, vamos a tener que la aceleración de la polea es igual a la aceleración de A. ah, claro, Y entonces esto implica que la aceleración de B es 2 veces la aceleración de A. Y entonces esto es lo que se puede ir a reemplazar allá cuando hagamos los diagramas de cuerpo libre de cada objeto, pues del cuerpo B y del cuerpo A. Y aplicando la segunda ley de Newton voy a tener que la suma de las fuerzas que actúan sobre cada objeto es igual a la masa de ese objeto por la aceleración que éste adquiere. claro. Y Ahí con se esta pueden usar la... ecuación, claro, con esta ecuación lo que tenemos es
vamos a reducir la cantidad de variables. Entonces este sería un paso previo Antes de para hacerlo, después, antes de aplicar leyes de Newton. ajá, exactamente. O se puede hacer la aplicación de las leyes de Newton y después hacer este paso. Y después hacer esto. Claro. La cosa es que el problema se resuelve solamente si hacen los dos pasos. ¿Ya? Pero en general este método se puede ocupar. Ahora el problema es por qué funciona, ¿cierto? Porque se fija aquí que estoy como un poco mezclando peras con manzanas, Claro. porque aquí hay vectores y aquí hay una cantidad que es un escalar. Claro. La longitud de una cuerda es algo que se mide con la regla, pues no representa realmente un vector y aquí estoy mezclando cantidades vectoriales. ¿Okay? Entonces ahí surge un poco una confusión que uno nunca le dice a los estudiantes porque quizás no es necesario que lo sepan y quizás para entenderlo bien hay que utilizar unas herramientas un poco más avanzadas. Y lo importante es que ellos sepan cómo aplicar la resolución del problema simplemente, y no tanto irse en la profunda de la matemática de por qué esta relación es válida. ¿Sí? Pero quizá Claro. por ahí hay algún curioso que quiera saber y ahora es lo que vamos a explicar de por qué funciona este método. Y los que no les interesa, bueno, pueden cerrar el video en este momento. Mucho texto. Muchas veces. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de hacer esto. Entonces, primero, démonos cuenta que si tengo un vector, digamos, L, y lo vamos a escribir así. Oh, perdón, esto era ahí. Ya un vector de 3 componentes, como siempre, ¿no? Claro. Y ya sabemos que su magnitud viene dada por la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿no? Sí. Ups. Vale. Y también sabemos que si derivo este vector con el respecto al parámetro t, que es el parámetro que valga la redundancia, parametriza cada una de estas componentes, al final obtengo esto simplemente. La aplicación de la derivada sobre un vector es simplemente la derivada de cada una de sus componentes. Se puede, bueno, esto en realidad es por definición, ¿no? ¿Ya? Y que para escribirlo más cómodamente podemos hacer esta notación, que es ponerle un puntito arriba. En vez de escribir tanto esas fracciones de i de t, le ponemos un puntito simplemente. Y eso representa la derivada temporal de la variable x. Ok. Entonces eso es estándar, pues ya se conoce de siempre, ¿no? Lo que no es estándar es que la magnitud L, la magnitud de L, en realidad es una función de las variables x de t y de t y z de t. ¿Ya? Entonces esto es como L es una función de estos tres parámetros y que a su vez dependen del parámetro t. Claro. Entonces, dl en dt es igual, y aquí vamos a aplicar
la regla de la cadena, ¿vale? Entonces aquí tenemos que derivar parcialmente la función con respecto al primer parámetro y después multiplicarlo por la derivada total de esa componente multiplicada, o sea, respecto del parámetro con el cual estoy derivando. Y ahora hay que sumar lo que sobra, ¿no? Esto es lo que se conoce como la regla de la cadena. Ok. Ya. Y ahora por aquí vamos a escribir quién sería dl con respecto a x. ¿Sí? Tienen que saber que la derivada parcial lo que hace es considerar que el resto de los parámetros son constantes, ¿cierto? Claro. Entonces tenemos aquí que vamos a derivar esta cosa, ¿no? Vale, entonces, ¿qué dice la regla de la cadena? Que tenemos este polinomio elevado a un medio. Entonces baja la potencia y nos queda el polinomio elevado a un medio menos 1, que sería menos un medio, ¿cierto? Menos un medio. Y tenemos que multiplicar por la derivada parcial con respecto a x, de lo que está adentro, ¿sí? Entonces me quedaría 2x. Claro. Entonces al final esto no es más que x partido por la magnitud de L. ¿Sí? Este 2 se cancela con este que está aquí abajo y me queda esto, pero como está a la Como menos un está, medio, me queda abajo. claro. Y Es la eso raíz, pero en el en el denominador. Claro. denominador. Entonces tenemos eso. Y entonces se fija usted que si cambio x por y o por z voy a obtener lo mismo, pero Lo en vez mismo, de pero en vez de en el numerador va a cambiar el i y el z. y el z. Claro, pues entonces al final voy a obtener que dl dl en d, digamos, no, pues me estoy equivocando. Era la derivada total de la magnitud de L respecto de t va a ser igual. Acordémonos cómo era. Era la derivada parcial de L respecto de x multiplicado por x punto. Claro. Entonces vamos a tener una cuestión así. X partido en magnitud de L multiplicado por x punto más, y lo mismo, pero cambiando la variable. Más z partido en magnitud de L multiplicado por z punto. ¿Vale? Entonces hasta ahí, pura definición. Vamos acá arriba. Vamos a escribir L. Fijémonos que vamos a hacerlo acá arriba, rayando un poquito. Vamos a ver que L es igual a xb menos xp, ¿cierto? Más Sí. h menos xp. ¿Sí? Lo que está acá.
Claro, A esto le llamamos x3 y a este le llamamos x4, por decir algo. Porque escribí feo. Y serían estos vectores, pues el x sería el que apunta de acá hasta acá, ese sería el x3, y el x4 el que apunta desde la polea hasta este punto. claro. ¿Ya? ¿Serían los resultados de la resta Claro. Y de esos los dos vectores? vectores son constantes. O sea, la suma de esos dos vectores es una constante. O sea, en realidad es un vector de magnitud constante, porque es L. Claro. ¿Ya? Entonces, si la magnitud es constante, podríamos decir que esto es igual a cero, ¿cierto? Porque la derivada de una constante Claro, cero. siempre es cero, y por lo tanto podemos escribir esto como x por x punto más y por y punto más z por z punto ¿Qué pasó ahí? igual cero. No sé, a veces se buguea esta bizarro. ¿Ya? Y eso es lo mismo que L, el producto escalar con dl de t. ¿Sí? Sí. Igual cero. Acuérdense que si tengo dos vectores A, digamos, A1, A2 y A3, y el B sería B1, B2, B3, el producto escalar entre ellos sería multiplicación término a término, ¿no? AB1 por B1, más A2 por B2, más A3 por B3. Claro. Que es básicamente lo que teníamos arriba, ¿no? Acá, ¿no? O sea, Claro. en nuestro caso tenemos esto. L es X, Y, Z, y de L de T es X punto, Y punto, Z punto. Entonces, fíjese, X por X punto más Y por Y punto más Z por Z punto, y obtenemos el producto escalar entre los dos vectores. Ya. Y entonces esto es válido si y solo si L es ortogonal con DL o dl de t es igual a 0. Porque estamos suponiendo que L no es 0. Que L no es cero, claro. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, en dos dimensiones, supongamos que tenemos una partícula moviéndose en un círculo, o describiendo una circunferencia, entonces su vector de posición, llamémosle L, tiene magnitud constante. A medida que da vuelta, su tamaño no varía. Y es claro que la velocidad de L en dt es ortogonal. Claro. De L de t entonces es ortogonal. Ya, eso en dos dimensiones, o en tres también se cumple. Pero en una dimensión, la velocidad del cuerpo no puede ser ortogonal al mismo vector de posición, porque se está moviendo en una recta. Claro. Entonces no puede apuntar para allá la velocidad si no se estaría moviendo en esa dirección. ¿Se entiende? Entonces la única opción es que esta cantidad sea cero. Ya, ya. Y entonces lo que es, se desprende esto, que si derivo el vector L, que es este, me da cero. Mm, Y entonces en una dimensión
como lo hacemos acá, el método es válido. Sí, no estamos mezclando peras con manzanas como Pero ¿cómo dijimos al hacer? principio, pues son si L representa un vector de magnitud constante, entonces se puede hacer esto. Y el XB y XP representan realmente una aceleración. Entonces, solo es válido cuando se trabaja en una dimensión. Sí. Ya. Y es por eso que la masa B se pone en la misma línea con Eh, respecto a la polea. claro, por eso lo escribí así, pues traté de generar un problema equivalente de tal manera que todo ocurra en una sola dimensión el movimiento. Ya.